Hello, good morning students. How are you today? Buenos días niñas y niños del séptimo básico A y B. Les habla su profesora de inglés, Miss Giselle Palma. Espero que se encuentren todos bien en casa y que tengan una excelente semana. Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del mes de agosto correspondiente a la unidad número 2, Unit 2, Healthy Habits, ¿ya? Hábitos saludables. Aprovecho de felicitar a todos los estudiantes que se esforzaron y enviaron la primera actividad que correspondía a nuestra clase número 1. ¿Ya? Vamos hoy día a revisar los siguientes objetivos a abordar. Veamos. Learning Objectives. ¿Qué objetivos vamos a tratar de desarrollar en nuestra clase? Son los siguientes. Vamos, el primero dice, write sentences using words and grammatical structures learned. ¿Ya? Vamos a escribir oraciones usando palabras y estructuras gramaticales aprendidas. ¿Ya? Luego tenemos, dice, el 16, demonstrate comprehension of the vocabulary and common expressions learned. ¿Ya? Demostrar comprensión del vocabulario de la unidad y de expresiones de uso común que vimos en la primera clase y que también vamos a ver en esta. ¿Ya? Veamos qué contenido necesitamos para lograr estos objetivos. Contents. Food vocabulary. Food pyramid. Vamos a ver vocabulario que está contenido en la pirámide alimenticia. Y luego vamos a ver los cuantificadores, quantifiers, much, many, some, a few, a little, a lot of. Ya vamos a ver para qué los usamos y cómo lo podemos aplicar también en el contenido y en cuanto a al vocabulario de la comida. Ya vamos a ver entonces nuestro primer contenido. Food pyramid. Vamos a ver, dice, your body needs lots of different nutrients to stay healthy, ¿cierto? Nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de nutrientes para estar saludable. That means eating a variety of foods from each of the main food groups. ¿Ya? Tenemos una gran variedad de comida que está en los distintos grupos de alimentos que contiene la pirámide alimenticia, ¿ya? The food pyramid is designed to make healthy eating easier. It shows the different food groups and how much bit we need to have to a healthy diet, ¿cierto? La pirámide alimenticia contiene distintos grupos y eso nos ayuda a nosotros a poder clasificar cuáles son los alimentos que debemos consumir para tener una dieta saludable. Eating the right amount from each food group is called eating a balanced diet, ¿cierto? Comer la cantidad necesaria de cada uno de estos alimentos significa tener una dieta saludable. Have a balanced diet, ¿ya? Entonces, veamos cuáles son estos grupos. The 5 layers of the pyramid. The healthy eating pyramid is divided into layers of different sizes, presenting the 5 common food groups from the base upwards, ¿cierto? Vamos a ver. El primero dice fruits and vegetables. Number 2, starchy foods such as bread, cereals, and potatoes. Number 3, proteins such as meat, fish, eggs, and beans. Number 4, milk and dairy foods. Number 5, fats and sugars. Veamos cuáles son los que corresponden, qué alimentos corresponden a cada uno de estos grupos. Veamos. Number 1, fruits and vegetables. Aim for at least 5 portions of fruits and vegetables each day. The key is to include a variety to ensure you get a good mix of vitamins and minerals on a daily basis. Ya vamos
Entonces, con el primer grupo, que son las frutas y las verduras, debemos comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, ya incluir una variedad para asegurarnos de tener las vitaminas y los minerales necesarios que necesitamos. ¿Ya? Ese es el primer grupo, fruits and vegetables. Vamos a ver el segundo. Starchy foods, carbohydrates, should make up the second largest portion on your plate. Ya los carbohidratos son el segundo grupo y podemos elegir de distintas comidas, por ejemplo, potatoes, rice, beans, bread, whole grains, couscous and pasta. Ya podemos comer papas, porotos, arroz, pan, granos, couscous, pasta. Ya esos son los carbohydrates. Ya, ¿y por qué necesitamos los carbohidratos? Dice, the carbohydrates that these foods contain is needed by your body to create energy, para crear energía, para que nuestro cuerpo tenga energía. Carbohydrates also help to protect your muscles, regulate blood pressure and lower cholesterol, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayudan los carbohidratos? Para proteger nuestros músculos, regular nuestra presión arterial y disminuir el colesterol. Ya es el segundo grupo de la pirámide alimenticia. Food pyramid. Veamos el tercero. Proteins. Protein is needed by the body for building and repair. ¿Ya? ¿Para qué necesitamos las proteínas? Para reparar y reconstruir nuestro cuerpo, ¿cierto? Para que esté en buen funcionamiento. As it lies in the center of the pyramid, you should consume a moderate amount of each meal. ¿Ya? Está al centro de la pirámide, por lo tanto debemos consumir una cantidad moderada. High quality proteins, those that are of animal origin and are easier for the body to absorb. ¿Ya? Las proteínas que son de mejor calidad son las que son de origen animal, como por ejemplo la carne, meat, fish, ¿ya? Los huevos, etc. Entonces, esas son las proteínas que nosotros deberíamos consumir para poder estar saludables. Ese es el tercer grupo, entonces, proteins. Vamos con el cuarto. Dice dairy food. Dairy is also at the center of the food pyramid and so should be eaten in moderate amounts at every meal. También, entonces, tenemos este grupo que está en el centro de la pirámide. También deberíamos consumir cantidad moderada de este, ¿ya? Choose from a mixture of milk, cheese, yogurt, butter, cream, and any other products made using animal milk, ¿cierto? Entonces los alimentos que vienen de la leche de los animales, como el queso, el yogur, la mantequilla, todos esos pertenecen al cuarto grupo y debemos considerar que tenemos que consumir una cantidad moderada de ellos, ¿ya? Y vamos ahora con el último grupo que dice fats and sugars. Fats and sugars are found at the top of the healthy eating pyramid, ¿ya? Dice, these are non-essential to a diet, so you should be eating in small amounts. Make sure that you only eat small amounts of food such as biscuits, crepes, cakes. Entonces, esta categoría, este grupo es el que menos debemos consumir porque aquí están todas las grasas y todos los azúcares, ¿ya? Como por ejemplo las galletas, las papas fritas, los pasteles, and other processed meal food, ya todas las comidas que son preparadas, including pizzas, etc. Ya todas las comidas que contienen un bajo contenido valor nutricional son los que menos deberíamos consumir. Ya, entonces niños, esta parte es necesario que se la aprendan en cuanto a las categorías de
la pirámide alimenticia, los grupos en que está dividida y qué comida pertenece a cada uno de esos grupos para que ustedes sepan clasificarlos. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo siguiente. Como ustedes saben, vamos a comenzar a realizar clases de retroalimentación de la asignatura de inglés. Ya, por lo tanto, la primera actividad se las voy a dejar para la primera clase de retroalimentación vía Zoom que vamos a realizar. Dice, answer the following questions using adverbs of frequency. ¿Ya? Van a responder estas preguntas y van a estar preparados para responderlas en la clase Zoom. ¿Ya? Esto lo hemos hecho antes y vamos a empezar a practicar un poquito más la expresión oral, ya que no hemos podido desarrollarla en las clases a través de video, la vamos a empezar a desarrollar ahora, ¿ya? A seguir practicándola. Entonces las preguntas son, how often do you eat fruits? How often do you eat vegetables? How often do you eat junk food? How often do you drink milk? And how often do you eat sweets? Entonces van a usar los adverbios de frecuencia que vimos en la primera clase, adverbs of frequency, que ustedes conocen la mayoría, y van a responder las preguntas intentando hacerlo de manera completa, con oración completa, no solamente el adverbio solito. ¿Ya? Entonces deben estar preparados para poder responder esas preguntas en la clase de retroalimentación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a seguir entonces ahora con nuestro segundo contenido que dice quantifiers. Los quantifiers, cuantificadores, nos ayudan a expresar una cantidad indeterminada de algo. Utilizaremos un cuantificador u otro en función de la cantidad, mayor o menor, y del tipo de sustantivo. Recordemos que tenemos sustantivos contables, como por ejemplo apples, las manzanas, y los que no son contables, por ejemplo, el tiempo, time, eso no es contable, ¿cierto? Entonces vamos a usar uno u otro dependiendo de eso. Vamos a ver los distintos quantifiers que tenemos. ¿Cómo se utilizan a lot, much, many, little, few? ¿Ya? Vamos a ver el primero, dice a lot of o lots. ¿Ya? Se utiliza para expresar una gran cantidad de algo, nombres contables, o una gran cantidad de algo, nombres incontables. Se utiliza generalmente en oraciones afirmativas. Veamos ejemplos. A lot of o lots preceden a un nombre. ¿Ya? Veamos. Sarah has got a lot of books. Dice, Sara tiene muchos libros. A lot of se refiere a que son muchos y son contables. ¿Por qué? Books es un sustantivo contable. Yo puedo decir one book, two books, three books, etc. ¿Ya? Y luego tenemos la expresión a lot o lots. Solito. No preceden a ningún nombre. ¿Ya? Por lo general van al final. Entonces, how much soup do you want? ¿Cuánta sopa quieres? A lot. Mucha. Bastante. ¿Ya? Entonces, ahí está como una respuesta. A lot. ¿Ya? Entonces, a lot of se usa anteponiéndose a un sustantivo y a lot solito o lots se usa sin preceder a ningún nombre, a ningún sustantivo. ¿Ya? Y los dos significan mucho o mucha para expresar una gran cantidad de algo. Vamos con este que lo habíamos visto el año pasado, que es many. ¿Ya? Se utiliza para expresar que hay un gran número de algo, por lo tanto precede a nombres contables en plural. Ya es para los que son contables, los sustantivos contables. Por ejemplo, apples, pencils, etc. Ya se utiliza también en oraciones negativas e interrogativas, aunque también se puede utilizar en oraciones afirmativas en un lenguaje menos coloquial. ¿Ya? Por ejemplo, do you have many hobbies? Do you have many hobbies? Hobbies es un sustantivo que es contable.
Entonces le está preguntando, ¿tienes muchos hobbies, pasatiempos? ¿Ya? Esa es una forma de usar many en una pregunta. Luego tenemos en una oración que es negativa. There aren't many tomatoes left. No hay muchos tomates. No quedan muchos tomates, ¿ya? Como tomatoes es un sustantivo contable, usamos many para expresarlo, ¿ya? Vamos con el siguiente. Dice, cuando usamos las oraciones afirmativas, many puede utilizarse cuando va precedido de la partícula to, ¿ya? Cuya traducción sería demasiados o demasiado, o también de so, la palabra so, que en este caso se traduciría como tantos o tantas, o muchísimos. Por ejemplo, there are too many cars in the cities. There are too many cars in the city. Ya, entonces usamos too, te ponemos to a la palabra many, entonces significaría que hay muchos autos en las ciudades. Muchísimos o demasiados autos en las ciudades. A eso se refiere. Vamos a ver cómo lo usamos con en una oración negativa. I didn't know you had acted in so many films. ¿Ya? Si lo vamos a usar en una oración negativa, usamos el so antes. No sabía que habías actuado en tantas películas. En tantas películas. So se refiere a tantas o tantos. En este caso serían tantas películas, ¿ya? Entonces, many, recordemos que lo tenemos que usar cuando los sustantivos son contables. Se pueden contar con 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Vamos a ver cómo usamos el quantifier much, que también significa mucho, pero se utiliza para expresar que hay una gran cantidad de algo y precede a nombres incontables a los sustantivos que no se pueden contar, que no puedo decir 1, 2, 3. Por ejemplo, time, el dinero, money, tampoco se puede contar. Los líquidos, que ustedes saben, que lo vimos el año pasado también. Entonces, vamos a revisar algunos. Ejemplos, veamos. We haven't got much time. ¿Ya? Entonces, acá tenemos time, que yo les decía que no es contable. Tenemos que usar la palabra much para poder expresarlo. Did you pay much for this trench coat? ¿Ya? El dinero tampoco es contable. Entonces, le está preguntando, ¿pagaste mucho por este abrigo? ¿Ya? Entonces, como está hablando de dinero, también usamos much, porque no se puede contar. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que much se usa para cuando los sustantivos no son contables. También dice, much puede utilizarse en frases afirmativas cuando va precedido por la partícula to, cuya traducción sería demasiado o demasiada. ¿Ya? O bien por so, en este caso se traduciría por tanto o tanta, o muchísimo o muchísima, ¿ya? Por ejemplo, dice, there is too much salt. Hay mucha sal. Too much. I love you so much. I love you so much. Te amo mucho, te quiero mucho. ¿Ya? Entonces, para la oración afirmativa usamos to o usamos so acompañado del much. ¿Ya? Veamos entonces cómo usamos a few, algunos, unos pocos o unas pocas. Ya se utiliza para expresar un número pequeño de algo, por lo tanto precede a nombres contables en plural. Contables. Se utiliza para oraciones afirmativas. ¿Ya? Few no precede ningún nombre cuando ya sabemos a qué nos referimos. Por ejemplo, a few da un sentido positivo a la frase. Ya poner a few con la a few. Ya cuando decimos, por ejemplo, there are
a few chocolates to give to the guest. Hay unos pocos o hay algunos chocolates para darle a los invitados, ¿ya? Pero si yo pongo few solamente, few, sin la A, da un sentido negativo a la frase. Por ejemplo, I have few chocolates. Tengo pocos chocolates para dar. Pocos, poquitos, muy pocos. ¿Ya? Acá significaría como algunos. Tengo algunos chocolates para dar y acá pocos, de acuerdo a la imagen que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, esta palabra le da un sentido positivo y el otro, few, solamente un sentido negativo a la frase. A little. ¿Ya? A little se utiliza en oraciones afirmativas para expresar una cantidad pequeña de algo, por lo tanto precede a los nombres incontables, ¿ya? A los que son incontables. El anterior, que era few o a few, se usa para los nombres contables, para los sustantivos contables. Este es para los que no se pueden contar. Y a little da un sentido positivo a la frase. A little. Y little solo, sin la A, da un sentido negativo a la frase. Por ejemplo, en la primera dice, He speaks a little French. Él habla un poco de inglés. Él habla un poco de inglés. ¿Ya? Entonces, si yo pongo a little, es un sentido positivo, que él sí habla un poquito. Pero si yo pongo solamente little, dice, He speaks a little English. Little French, perdón. Entonces sería que habla poco, casi nada. ¿Ya? Entonces, a little le da un sentido positivo a la frase y little solamente le da como un sentido negativo, que es muy poco. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente. Vamos entonces a recordar que todos estos contenidos de la clase 1 y de la clase número 2 las vamos a evaluar en la unidad, al final de la unidad, en una evaluación final que la vamos a realizar el lunes 31 de agosto. ¿Ya? Por lo tanto, deben estar preparados para esa evaluación. ¿Ya? Estudiar lo que hemos visto en la clase número 1 y lo que revisamos hoy día en nuestra clase número 2. ¿Ya? Y a partir de la próxima semana vamos a poder comenzar a realizar retroalimentaciones para que ustedes puedan resolver dudas a través de una clase vía Zoom que vamos a hacer todas las semanas, ¿ya? Por lo tanto, deben conectarse el séptimo A los días martes de 9 a 9 y media en la cuenta número 2 y el séptimo B se va a conectar el día miércoles, ¿ya? De las 5 a las 5 y media en la cuenta número 2. Ya, por lo tanto, deben estar atentos y conectarse durante todas las semanas para que nos podamos contactar mucho más directamente y ustedes puedan resolver dudas y también podamos desarrollar las otras habilidades que no hemos podido desarrollar este año, como por ejemplo la expresión oral, speaking y listening comprehension, la comprensión auditiva, que también es importante que la desarrollen, por lo tanto, se deben conectar todos los martes y el séptimo A y todos los miércoles el séptimo B. Ya, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido aprender un poquito y si algo les cuesta, ustedes pueden volver a revisar el video las veces que quieran, ¿ya? Y recuerden que tienen que revisar siempre la página del colegio, que está disponible el material y también los videos de clase y también las clases escritas por si en algún momento no tienen conexión a internet, pueden revisar las clases escritas si tienen poquito internet, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan una excelente semana, mucho ánimo, mucho éxito en todas las actividades que tengan que desarrollar y nos vemos viendo próximamente en nuestra primera clase a través de Zoom. Los dejo entonces, un gran abrazo, bye bye.